buenas tardes y en primer lugar bienvenidos y bienvenidas a Valencia. Para nosotros es un placer que Carlos apueste por Valencia para organizar los simposiums de Fotona. Y hoy vamos a hablar de la suma de fuerzas, de cómo el láser y la estimulación magnética nos va a permitir ayudar a las mujeres a mejorar su suelo pélvico. Pero antes que todo, dejarme parar un segundo e irnos a 2017 a Puerto Banús, a Marbella, donde fue el segundo simposium, que fue el primer contacto que yo tuve con todo Fotona. Mis padres fueron al primer simposium a Madrid con algunos de los que están por aquí y me dijeron, pues el año que viene tienes que ir con los mejores a aprender de una cosa que es láser, de la que yo todavía no tenía mucha idea. Y la verdad es que en estos últimos años ha sido un auténtico descubrimiento y cómo ha sido una evolución muy positiva. Aquí en medio, bueno, el puntero creo que no va porque la pantalla es de esta que absorbe la luz. Pero bueno, aquí podemos ver a Carlos, que yo creo que es un poco el loco que ha hecho que estemos todos aquí y que ha pensado que en vez de vender una máquina era mucho mejor formar a la gente además de vender una máquina. Entonces yo creo que en comparación con otras casas comerciales en las que hemos ido pues dando contacto con compañeros, yo creo que la progresión a la que Fotona y en este caso Cubo Médica ha aplicado a la formación post-venta de láser, la verdad es que cada año ha sido mejor, superándose y yo creo que pues merece una admiración. Y como bien ha dicho Matilde, no sé si es más loco el loco o el que sigue al loco. Entonces yo creo que Mónica es la que desde el primer momento también estaba aquí organizándolo todo, así que también un aplauso muy fuerte para Mónica. Y dicho esto, pues vamos a empezar, ¿vale? Pero no podía dejar escapar la oportunidad de echar una mirada atrás y ver cómo cada vez la familia Fotona va creciendo más, pero pues los que estaban ahí en el principio enseñándonos, pues la verdad es que continúan y la verdad es que me emociono porque es verdad. Bueno, y cuando entré en contacto con Fotona, lo primero que me gustó fue el claim de el poder médico de la luz. Yo hasta entonces no sabía que la luz tenía un poder médico y conforme empecé a aprender de los estéticos, de los ginecólogos, de todos los que sabían sobre diferentes tipos de láser, me empecé a dar cuenta que el láser con diferentes cronóforos, como ha dicho el doctor Adrián Gaspar, pues tenemos afinidad por la melanina, por la oximoglobina, tenemos afinidad por el agua. Entonces cada láser nos permite llegar a un objetivo y ese objetivo tratarlo. Y la clase o la charla que tengo que dar hoy, más que clase, yo he añadido algo que es el poder médico del electromagnetismo. Entonces, ¿cómo vamos a juntar y cómo vamos a fusionar los tratamientos para hacer una sinergia de tal manera que podamos mejorar mucho el suelo pélvico, en este caso de las mujeres, ya que estamos aquí en un foro de ginecología? Una sinergia de láser y estímulo magnético, porque los que, bueno, me imagino que todo el mundo tenemos experiencia de pacientes que no hemos conseguido que fuesen bien del todo solo aplicando el láser, sobre todo en incontinencia urinaria, en prolapsos, en hiperlaxitud vaginal. Entonces, en esos casos, yo creo que hasta pues, que apareció la estimulación magnética, yo creo que estábamos un poco huérfanos y nos esforzábamos con tratar a la paciente lo mejor posible, pero la paciente no acaba de mejorar y nos quedamos con ese punto de decir, ¿por qué no acaba de mejorar esta paciente? Y yo creo que aquí ha venido el estímulo magnético para quedarse, porque tenemos la oportunidad de combinar los diferentes tratamientos del láser, ¿vale? De las plataformas del láser de ginecología con el sillón. La terapia magnética lo que nos va a permitir es generar unas contracciones supramáximas, mucho más de lo que una mujer podría hacer, que esto es fundamental también transmitirse a las pacientes. Las pacientes tienen que hacer sus ejercicios de suelo pélvico, tienen que potenciar su suelo pélvico, pero esto es un empujón muy fuerte de una manera objetiva y de una manera pasiva por su parte, de que nosotros podemos potenciar esa musculatura mucho, estimularla con el láser y mejorar ese suelo pélvico. Vamos a fortalecer esos músculos del suelo pélvico, ¿vale? Sobre todo, pues todo lo que es, lo señalo con la mano porque esto no va,
todo lo que es la parte del suelo pélvico. En el sillón del suelo pélvico hay dos solenoides de Tesla, uno en la parte de abajo, otro en la parte de la espalda, que van a generar un campo magnético que se activa, se desactiva. Esto lo cuento para los que no conozcáis mucho lo del electromagnetismo. Se activa y se desactiva y produciendo unas contracciones supramáximas. Entonces, el objetivo es combinar, sobre todo, como veremos hoy, en las pacientes que tienen un poco de incontinencia o prolapso o vagina holgada, y como ha dicho el doctor Adrián Gaspar, no esperar a que la paciente tenga un problema en el suelo pélvico para empezar a tratar ese suelo pélvico. Entonces, ¿qué pacientes son candidatas a combinar tratamientos? Bueno, ya sabemos que las pacientes de la sequedad vaginal, solo la sequedad vaginal, lo acaba de explicar muy bien Adrián, a lo mejor con el tratamiento del láser puede ser suficiente. Si potenciamos los músculos del suelo pélvico, van a mejorar. Pero, ¿qué pacientes son las que se nos quedan un poco huérfanas de tratamiento a pesar de utilizar el láser? Pues mujeres que tienen incontinencia urinaria, mujeres que tenían una hipermovilidad excesiva de la uretra, mujeres con vaginas muy holgadas después de los partos. Estas pacientes, aunque nosotros nos esforzábamos en tratarlas y en hacerles pases y pases y pases, y en la cara anterior y en la cara posterior y en la cara lateral, no conseguíamos del todo decir, la paciente venía pero decía, estoy mejor pero todavía le faltaba un poquito. Estas pacientes yo creo que son las que más se van a beneficiar de estos tratamientos. Y para esto, que es una cosa bastante interesante, y sobre todo aquí en este foro de ginecología, utilizar la ecografía. La ecografía puede ser una herramienta muy interesante y es una manera sencilla de explicarle a la paciente lo que está pasando. Nos permite a nosotros ver qué está pasando, nos permite a la paciente ver qué está pasando y además, bueno, y siendo lo más importante siempre, como he puesto aquí, la clínica de la paciente. La paciente manda, si la paciente dice que se le escapa el pipí, se le escapa el pipí, y si dice que no se encuentra bien del todo, no se encuentra bien del todo, no nos va a querer mentir. Pero la paciente, si nosotros le hacemos una ecografía transperineal, como vamos a ver ahora mismo, y le explicamos qué es lo que se está moviendo, cómo la uretra se está desplazando mucho y cómo vamos a centrarnos los esfuerzos a tratar esa uretra hipermóvil, va a entender la combinación del tratamiento tanto del láser como del electromagnetismo. Esto es un pequeño maniquí que se ve claramente pues, cómo hacemos la ecografía vaginal clásica, donde vemos el útero de una manera clásica, y aquí es cómo hacemos la ecografía transperineal. Y voy a darle, le hemos dado la vuelta aquí, me pongo aquí, y aquí en el ecógrafo, con la sonda volumétrica, le ponemos una funda, y lo que hacemos es, estamos viendo el suelo pélvico de una forma, pues para valorar. Aquí vemos la sínfisis del pubis, la uretra, la vejiga. Esto es donde nos vamos a centrar para visibilizar qué es lo que está pasando cuando la paciente tiene una incontinencia urinaria que no conseguimos, que dice, tengo un problema de incontinencia urinaria. Vale, vamos a estudiar, ¿qué está pasando aquí? En ecografía, ¿qué se ve? Aquí la sínfisis del pubis, aquí la uretra, aquí la vejiga vacía, porque lo ideal siempre es hacer los estudios con vejiga vacía para que cuando tosa, si la vejiga está mucho más llena, pueda haber una confusión y que la vejiga se desplace mucho más. Esto sería lo que es la vagina y esto sería la ampolla rectal. Aquí vemos como un dibujito, vejiga, tubito por donde sale el pipi, que le digo yo siempre a las pacientes, este es el tubito por donde sale el pipi, donde nos tenemos que fijar si se mueve mucho o no. Si se mueve mucho o no, hay una hipermovilidad uretral. Y si hay una hipermovilidad uretral, lo que va a hacer es que la orina se escape. Entonces, además de la ecografía del suelo pélvico, ¿qué podemos ver? Orina residual, Grossoldera Padel, si tiene una vejiga hiperactiva, movilidad de la uretra, principalmente, como he dicho, movilidad de la uretra. Luego veremos una imagen de un cistocele, también muy bien. Y lo que más se asocia con una incontinencia urinaria, lógicamente, es una hipermovilidad uretral. Podemos hacer cosas muy chulas con la ecografía del suelo pélvico, 3Ds, modo TUI, pero vamos a lo más sencillo. Lo más sencillo, todo el mundo tenemos un ecógrafo, o todos los ginecólogos que estén aquí pueden tener un ecógrafo con una sonda en 2D. Vale, apoyamos la sonda 2D sobre el perineo, como hemos dicho. Y vamos a ver, aquí, esta parte aquí sería el útero, y aquí vemos el tubito, la uretra, ¿vale? Y vamos a ver si esta paciente cuando tose se le mueve la uretra. Vemos, se le mueve la uretra. Si esta paciente nos viene a la consulta y nos está diciendo, se me escapa el pipí, doctor, ¿qué me pasa? Y le enseñamos esto, la paciente está entendiendo que hay una hipermovilidad uretral y si le decimos el esfuerzo va a ir en potenciar con láser el suelo de la vejiga, el suelo de la uretra y además potenciar con electromagnetismo los músculos que rodean el suelo pélvico, la paciente va a entender que esa combinación de tratamientos es necesaria. Aquí vemos otra paciente igual. Se busca el plano donde se ve la uretra y se le dice a la paciente que tosa. Hay pacientes que tienen poca hipermovilidad uretral, por eso muchas veces nos sirve para saber también el problema de la paciente. Y hay otras pacientes que tienen
mucha más hipermovilidad uretral. Aquí estamos viendo la uretra en el medio y cuando tose se mueve mucho la uretra. Entonces, esta valoración, junto con la de Valsalva de siempre, de haga fuerza, o sea, como intente parir, haga fuerza, ¿cuánto se va a desplazar el suelo pélvico? ¿Cuánto se va a desplazar la vejiga? ¿Cómo de fuerte es ese suelo pélvico? En esta igual, ¿cómo de fuerte es ese suelo pélvico? Fijaros cómo se alarga, y esto en las pacientes que no han tenido hijos muchas veces no se ve. Entonces, claro, podemos enseñarles, como he dicho antes, a las pacientes y decirles, esta es la causa de la incontinencia, necesitamos potenciar y reforzar ese suelo de la vejiga, necesitamos potenciar esos músculos. Y aquí vemos un cistocele que se ve bastante bien. Esto ya igual es un poco para más, pero esto es todo con una ecografía 2D que se pone sobre el perine y se le dice a la paciente, tosa, haga fuerza hacia afuera, esto se mueve, esto hay que tratarlo. Aquí vemos ya el cistocele, aquí está la vejiga, aquí ya tiene pipi, aquí se ve la uretra, la paciente al toser, eso se va a mover, pero estamos viendo también un cistocele, esa paciente necesita, a lo mejor no es un cistocele quirúrgico, pero esa paciente en breve tiempo a lo mejor hay que operarla, entonces a lo mejor lo que hay que decir a la paciente es, vamos a empezar ya a prevenir, como ha dicho el doctor Gaspar, a prevenir. O sea, cuando vemos esto en una paciente, pues lo que hay que hacer es empezar a fortalecer ya esos músculos y empezar a fortalecer ya ese suelo pélvico con láser, ese colágeno con láser, para que no se produzca la incontinencia. Valoraciones. Tenemos pacientes que cuando les decimos tosa, se mueve muy poco el suelo pélvico. Otras pacientes que a lo mejor le decimos tosa, y ya vemos un poco más la horquilla cómo se abre, cómo los músculos sin querer se empiezan a abrir un poco más. Y otras pacientes que a lo mejor tienen un poquito más de incontinencia. Y esto, o sea, de hiperlaxitud vaginal, de vagina holgada, de pequeño cistocele. Me he ido a casos muy sencillos, me he ido a casos que podemos ver en todas estas pacientes. O sea, no necesitamos un prolapso bestial para empezar a tratar. Todas estas pacientes se van a beneficiar de potenciar la musculatura. Y luego tenemos otras pacientes que, por ejemplo, en la propia exploración se le escapa el pipi. A esta paciente ahora mismo se le está escapando el pipi. Entonces, claro, esas pacientes, si no se van a querer operar, a estos pacientes hay que decirles desde el primer momento, láser y sillón. Con el láser no va a ser suficiente. Y esto lo mismo, hay pacientes que podemos conseguir con tratamientos hacer que la paciente tosa, que no se le escape el pipi, que tenga como más potencia la musculatura del suelo pélvico. Esto es un caso de 3 imágenes de la misma paciente en la que aquí vemos cómo claramente se produce una amplitud del introito vaginal al realizar Valsalva y toser. Luego, tras varios tratamientos combinados de suelo pélvico de láser y el sillón, cómo la paciente no se mueve tanto o cómo la paciente se queda el periné más cerrado. Esto, lo más importante es la clínica, porque yo puedo enseñar una foto y la paciente que me diga, se me sigue escapando el pipí, pues tenemos que seguir pensando y seguir diciendo qué cosas podemos hacer a la paciente. Pero lo más importante en este caso es que estas pacientes es fundamental combinar los tratamientos. Y si los explicamos con una ecografía, la paciente va a entender que esos tratamientos nos van a permitir ayudarle. Evidencia de publicaciones del láser en incontinencia, tenemos muchas. Sí. Está todo controlado. Y de electromagnetismo tenemos publicaciones más antiguas y tenemos publicaciones más actuales en que en 2019 hablan de la seguridad y la eficacia del electromagnetismo aplicado en el suelo pélvico. Tenemos también estudios de electromiografía de esos músculos después de aplicar el electromagnetismo en el suelo pélvico. Y también comparación del estudio de electromagnetismo con corrientes eléctricas, en las que veían cómo las ecografías también comparaban y en las valoraciones ginecológicas a las mujeres, cómo disminuía, o sea, cómo mejoraba el electromagnetismo mejor que la electroestimulación solo. ¿Qué tratamientos o qué protocolos realizamos? Bueno, pues son sesiones de 30 a 40 minutos, ¿vale? Lo ideal es ir incrementando poco a poco la intensidad de la potencia, ¿vale? En cada sesión podemos ir incrementando hasta que la paciente aguante. No es necesario hacerle sufrir a la paciente, que la paciente aguante, que lo tolere. 2-3 sesiones por semana. 2-3 sesiones por semana, las pacientes que puedan tienen que mentalizarse.
10 sesiones. También hacemos protocolos de posparto, que las pacientes a lo mejor posparto no tienen tanto tiempo y a lo mejor pues hacemos 3 sesiones dobles o una sesión a la semana. O sea, lo importante es que las pacientes se sienten en la silla y que el suelo pélvico lo trabajemos, porque nosotros que llevamos mucha obstetricia, las pacientes el suelo pélvico después de los partos se estropea mucho. Y luego combinarlo con los tratamientos o de Inconti láser o de Intima láser o de Renova láser en función de la personalización del tratamiento que tenga la paciente. Y una cosa muy interesante para los ginecólogos, para los médicos estéticos, no porque ya les viene solo, pero para los ginecólogos tenemos un equipo que además tiene 2 solenoides corporales que las pacientes nuestras van a querer potenciar el glúteo, van a querer potenciar el abdomen, van a querer estar bien. Entonces, en el mismo equipo tenemos unos solenoides que podemos hacer que la máquina no pare. O sea, además de silla de suelo pélvico, podemos utilizar los solenoides abdominales para dar ese otro servicio, si es que queremos, a las pacientes. Entonces, bueno, pues ideas para llevar a casa. Podemos combinar la acción regenerativa del láser con el electromagnetismo para potenciar esa musculatura del suelo pélvico. La combinación nos va a permitir conseguir mejores resultados en esas pacientes complicadas que no conseguíamos esos resultados y que no conseguíamos que la paciente estuviese contenta. Y luego también podría ser interesante, pues aquí en la mesa de ginecología, pues sacar algún protocolo o de cara a nivel nacional, intentar organizarnos para que, pues, generar un poco más de evidencia y poder ayudar a más pacientes o a más compañeros a explicar los protocolos. Y ya para acabar con la foto de la familia Fotona, pues aquí, como he puesto antes la de Puerto Banús, pues bueno, aquí estamos en Valencia en el año 2018, luego nos fuimos a Madrid, luego vino el COVID y nos fuimos a Málaga, el año pasado estuvimos en Barcelona y luego me imagino que nos haremos todos una foto. Y pues de los maestros Jedi que empezaron aquí con la luz, del que yo me siento como un padawan muy pequeñito y muy aprendiz, la verdad es que yo creo que están haciendo un auténtico ejército de Jedi o de padawans. Entonces la verdad es que yo estoy muy contento con la progresión del láser, con la formación del láser. Cada vez me gusta más el láser, cada vez entiendo más el láser y todo eso es gracias a los grandes maestros que están aquí y que me han enseñado. Así que nada, muchas gracias.